Muy buenas tardes a todos. Les quiero invitar a que abran su Biblia en Mateo capítulo 13. Continuamos desarrollando nuestra serie Las verdades del reino de Dios, que las estamos aprendiendo a través de las parábolas de Jesús. Y hoy voy a dar la segunda parte de la parábola que enseñamos o iniciamos la semana pasada, el trigo y la cizaña. Esta es la segunda parte. Vamos a orar, les invito a que inclinen su rostro antes de leer la palabra y vamos a orar que el Señor nos hable. Señor, te damos gracias en esta hora por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad un día más de abrir nuestros ojos y ver lo maravilloso de tu creación, pero también gracias por la oportunidad que nos das de ser expuestos a la predicación de tu palabra. Y pedimos en el nombre de Jesús que al momento de estar escuchando tu palabra, Señor, nuestro corazón sea redarguido, sea confortado, animado, exhortado también, Señor. Que podamos aprender de tu palabra, Señor, tu consejo. Pedimos que alumbres los ojos de nuestro entendimiento para que podamos discernir adecuadamente tu palabra, Señor. Nos disponemos para ti, Señor, y pedimos que tú nos hables al corazón, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Mateo capítulo 13, versículo 24. Dice así la Escritura: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Muy bien, hasta ahí leemos. Esta parábola del trigo y la cizaña contiene fundamentalmente dos lecciones. La primera, que es de manera general, la primera lección que contiene la parábola del trigo y la cizaña es la separación de los creyentes y de los incrédulos que se llevará a cabo cuando venga el fin del mundo. ¿Cuántos saben que este mundo se va a acabar? ¿Y está listo? Si se acaba hoy, ¿estamos listos para irnos con él? Bueno, la segunda lección que contiene esta parábola es que en tanto no venga ese juicio final, siempre existirá el bien y el mal alrededor del mundo. Notemos cómo Jesús, estando en el desarrollo de su vida y ministerio en esta tierra, pues ni Jesús mismo erradicó totalmente el mal, porque seguimos viendo el mal a nuestro alrededor. De hecho, Jesús mismo dijo en Mateo 24:12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y en la medida que pasan los años, que pasa el tiempo, la maldad se sigue multiplicando, ¿no es cierto? Fíjese cómo hoy el problema en nuestros jóvenes ya son problemas mucho más serios que tienen que ver con, no solamente con la mala conducta. Yo me acuerdo cuando yo era más joven de lo que soy ahora,
me acuerdo que pues los problemas que teníamos con los jóvenes cuando trabajábamos con ellos pues eran debido a que se desobedecían a papá y a mamá, etcétera. Hoy no, hoy los problemas de nuestros jóvenes van desde drogas, adicción a muchos problemas que se están viendo en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque la maldad en este mundo se ha multiplicado y se seguirá multiplicando. Pero debemos también entender y reconocer las palabras de Pablo en Romanos 5:20 cuando dijo, pues donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Todo esto debido a que en el mundo pues estamos mezclados tanto los hijos de Dios como los hijos del diablo. Aquí estamos no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Nuestra verdadera ciudadanía no está en este mundo. Bueno, en esta parábola, a diferencia de la parábola del sembrador, en esta nos encontramos con dos sembradores. Uno que sembró buena semilla o semilla de buena calidad, que fue una semilla apropiada para que diera buen fruto. Pero también nos encontramos con un segundo sembrador que aparece ahí en el relato de la parábola, al cual se le califica como el enemigo que sembró una mala semilla llamada cizaña. Este sembró cizaña entre el trigo y se fue. Pero note usted que este enemigo, al sembrar la cizaña, lo hizo en la oscuridad o en la apariencia de piedad para destruir la siembra. En esta parábola Jesús está ilustrando el tema del reino de Dios. De hecho, la serie se llama Las verdades del reino de Dios a través de las parábolas. Pero particularmente en esta, Jesús está hablando acerca del reino de Dios, pero se está refiriendo a su reinado universal. Reino aquí no se refiere a que la iglesia, la cual somos todos, estableceremos el reino de Dios en esta tierra antes de que Jesús venga. El reino de Dios lo establecerá Jesús cuando venga. ¿Cuántos lo están esperando? Porque algunos dicen que Jesús ya vino, ¿verdad? Incluso algunos se autoproclaman el verdadero Hijo de Dios y dicen, ustedes ya no tienen que estar esperando al Hijo de Dios por segunda vez. Aquí lo están viendo en persona y se están autoproclamando como los Cristos. Pero esto ya estaba profetizado en Mateo 24. Entonces, no se está refiriendo en esta parábola a que la iglesia establecerá el reino de Dios en la tierra, sino más bien se refiere al dominio que Él ejerce en su soberanía sobre todo lo creado por Él. Él tiene el dominio de todo, Él creó todo, Él nos creó a usted y a mí. La pregunta es si Él domina sobre nosotros, controla nuestra vida. Si eres hijo de Dios, permitirás que Él gobierne tu vida. El que es cizaña, pues, y no es hijo de Dios, él sigue siendo gobernado por su papá, ¿verdad? Entonces en Mateo 13:24, Jesús dice, el reino de los cielos, es decir, todo su dominio, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Quién es la buena semilla? La palabra no, en esta parábola no. En la parábola del sembrador sí, la buena semilla es la palabra. Aquí la buena semilla no es la palabra de Dios. ¿A qué se refiere pues entonces Jesús cuando habla de la buena semilla? La respuesta la encontramos en el versículo 38, Mateo 13:38. El campo es el mundo. La buena semilla, ahí está la respuesta, son los hijos del reino, los hijos de Dios. Y la cizaña son los hijos del malo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde es el campo? En el mundo, no es la iglesia. ¿Dónde debemos ser luz los hijos de Dios? Allá en el mundo. Y es allá en el mundo donde debemos predicar el evangelio de buenas nuevas de salvación. No es dentro de la iglesia. Aquí en la iglesia, los que ya hemos sido redimidos por la sangre de Jesús, venimos a ser instruidos y capacitados para enfrentarnos al mundo. ¿No es cierto? Entonces, el campo es el mundo. ¿Dónde se siembra la buena semilla? En el mundo. ¿Sí? ¿Quiénes están en el mundo?
los hijos de Dios, pero también los hijos de Satanás, ¿sí? Mire lo que escribió Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, para hacer una distinción entre quiénes son los hijos de Dios y los hijos del diablo, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero soy muy bueno, no le hago daño a nadie. Bueno, si eres un adúltero, o si alguien es un adúltero, un fornicario, según Pablo en esta escritura, no heredarán el reino de los cielos. No heredarán el reino de Dios. Versículo 11, mire lo que dice Pablo. Y esto erais algunos. Note usted que Pablo le está escribiendo a la iglesia de los Corintios, no le está escribiendo a la gente del mundo. Hace una lista ahí, pero luego dice, esto eran algunos. Ese algunos significa que no eran todos. O sea, no todos eran fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, ladrones, avaros, estafadores, maldicientes. No todos, como el día de hoy. No todos son según esa lista. Esto éramos algunos de nosotros. ¿Cuántos eran? Yo era, por lo menos yo era así. Pero ahora ya no. ¿Qué pasó con aquellos que antes eran, pero ahora ya no son? Mire lo que dice el versículo 11. Mas ya habéis sido lavados. Lavados con la sangre de Cristo, que borró todos nuestros pecados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos han sido lavados con la sangre? Pero no solamente fuimos lavados, dice ahí Pablo, y habéis sido santificados, apartados del mundo para consagrarnos a Dios. ¿Cuántos han sido consagrados para Dios? Bueno, no solamente fuimos santificados, también dice ahí que ya hemos sido justificados, declarados sin culpa en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Nota usted la gran diferencia que existe entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás? ¿Sí se nota en estos versículos? Bueno, pues justamente de eso trata la parábola del trigo y la cizaña. Vayamos nuevamente a Mateo 13:24. Dice entonces Jesús, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Vamos a ver la interpretación de estos versículos en el versículo 39, Mateo 13:39. El enemigo que la sembró, ¿qué sembró el enemigo? Sembró la cizaña, sembró a sus hijos, a los que él engendró, que se describen aquí como la cizaña. ¿Quién es el enemigo? Pues el diablo. Por eso Jesús le dijo a los fariseos que pensaban, suponían ser hijos de Dios por el simple hecho de ser descendientes de Abraham. Jesús les dijo, no se equivoquen, la mera descendencia de Abraham no los hace verdaderos hijos de Dios, porque la salvación no se puede heredar, ya lo dijimos la semana pasada. Pero Jesús los confronta y les dice, si ustedes fueran hijos de Dios, porque dicen que son descendientes de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero luego los confronta y les dice, ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Se oye fuerte, ¿verdad? Sí. Bueno, debemos estar conscientes, mis hermanos, que el diablo es un ser real, un ser espiritual real. No es un personaje de ficción que surgió producto de la mente de alguien. Es un ser espiritual real. Satanás ha sido el implacable enemigo de Dios. Por lo tanto, todos aquellos que dejaron de ser hijos de Satanás y dejaron de obedecerlo para convertirse ahora en verdaderos hijos de Dios y obedecer a Dios, bueno, en ese momento que decidiste en tu corazón entrar en un pacto de salvación con Dios, escucha esto, te hiciste enemigo de Satanás.
¿Cuántos dejaron de obedecer a su expadre Satanás? Las obras de él hacíamos, pero ahora las obras de Dios hacemos, ¿sí? Bueno, si ahora ya no somos hijos de Satanás y somos hijos de Dios, debemos entonces atender al consejo de Pedro, que escribió en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, diciendo: sean sobrios y velad. Estamos en este mundo. ¿Quién gobierna este mundo? Esta sociedad perdida está también gobernada por Satanás. Dios tiene el control universal de todo porque Él es soberano, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, Satanás es un ser real, un ser espiritual que es real, y se ha venido a convertir en nuestro enemigo, ¿sí? Por lo tanto, dice Pedro, sean sobrios y velad, o sea, mantengamos una actitud vigilante. ¿Por qué? Ahí lo dice: porque tu adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y cómo podemos resistir los ataques del enemigo? ¿Atándolo? ¿Pisándole la cola? Versículo 9 dice: resistidlo, al cual resistid firmes en la fe. O sea, bien cimentados y fundamentados en la palabra de Dios. Así resistimos al diablo. Cuando el enemigo quiere venir a poner pensamientos de condenación en nuestra mente y en nuestro corazón, la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Bueno, cuando el enemigo viene a poner pensamientos de condenación, hay que responderle con la palabra, con el poder que hay en la palabra, como lo hizo Jesús. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Versículo 39, Mateo 13:39. Entonces dice ahí la escritura, dice Jesús: el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo. Y aquí el fin del siglo se está refiriendo al fin de las edades, es decir, se refiere a los acontecimientos previos al juicio final. Es decir, todo lo que vamos a estar viendo, lo que seguiremos viendo hasta que venga el juicio final, como ya empezamos a ver las señales que nos hablan acerca de lo que Jesús dijo en Mateo 24, señales que veríamos antes de su segunda venida, que dice guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos en el mundo, falsos maestros, falsos engañadores, etcétera, etcétera. Entonces, cuando dice ahí al fin del siglo, se está refiriendo al fin del mundo, cuando se ejecutará la justa separación de los rectos y de los malvados. Va a haber una separación. Hablando acerca del fin del mundo, el apóstol Pedro en su segunda carta escribió lo siguiente, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 1. Algunas Biblias tienen encabezados. Mi Biblia dice: el día del Señor vendrá. ¿Así dice su Biblia también? ¿Cuántos saben que el día del Señor vendrá? Porque algunos todavía o lo ignoran o no lo quieren creer. Pero Jesús prometió que vendría por segunda vez. Y antes de su segunda venida, pues veríamos muchas señales que nos hablarían de que su segunda venida estaría pronta a suceder. Y Pedro escribe lo siguiente, segunda de Pedro 3:1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Es decir, el entendimiento de algunos cristianos de aquel tiempo estaba dormidito. Y Pedro está escribiéndoles para despertarlos a que entendieran lo siguiente: para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días, este periodo de tiempo, los postreros días, comprende desde la resurrección de Jesús hasta su segunda venida, y como Él no ha venido, significa entonces que estamos viviendo los postreros días. Entonces dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores,
Aquí cuando dice burladores se refiere a los falsos maestros. ¿Cree usted que estamos invadidos de burladores? Falsos maestros abundan y se están multiplicando. Por eso Pedro está advirtiendo, el día del Señor vendrá, pero antes de que venga se levantarán burladores andando según su propia concupiscencia. La concupiscencia es el deseo y la pasión y la codicia por practicar los asuntos de la carne, por satisfacer la carne. ¿Cómo andan los burladores? Según su propia concupiscencia, según los deseos, la pasión, la codicia de su naturaleza carnal. Así andan buscando solamente a quien engañar para satisfacer sus deseos personales. Esos son los burladores, versículo 4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? En otras palabras, ellos están burlándose, están engañando a la gente, pero además están haciendo dudar a la gente con esta pregunta. Sí, dicen que va a venir Jesús, pero ¿dónde está la promesa de su retorno? Si las cosas siguen de mal en peor, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Versículo 5. Estos ignoran voluntariamente. ¿A quién se refiere cuando dice estos ignoran voluntariamente? A los burladores, a los engañadores. Estos ignoran voluntariamente, y déjeme decirle que su ignorancia es voluntaria. En otras palabras, ellos deliberadamente deciden no creer en la palabra de Dios. Hoy sigue sucediendo lo mismo. Hay quienes no quieren creer en la palabra de Dios. Creen más en la ciencia, creen más en lo que la tecnología está argumentando que en lo que dice Dios. Bueno, el que es trigo o un verdadero hijo de Dios se rige por lo que la palabra de Dios dice, no por lo que dice la ciencia. El que es cizaña, ese dice, no, sí, descendemos del chango, venimos del mono. Es que es cizaña, no entiende lo que la Biblia dice. Su ignorancia es una ignorancia deliberada, no quieren creer en la palabra de Dios. Déjeme decirle que el creer en la palabra de Dios es un asunto de fe. Es un asunto de fe, aunque la Biblia una y otra vez está comprobado, aún científicamente, que es la inerrante palabra de Dios. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios, cuando la vivimos, la ponemos en práctica, se hace efectiva en nuestra vida. Y no hay mayor evidencia que el efecto que la palabra de Dios ha hecho en nuestra vida. Que ni las terapias de psicología nos podían haber cambiado, ni las pastillas antidepresivas podían haber cambiado a alguien, pero el poder del evangelio sí nos cambia y sí nos transforma. Esa es la mejor evidencia que hay para creer en la Biblia. Sin embargo, los que no son hijos de Dios, que son cizaña, creen en otras cosas. Entonces dice ahí, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces, por lo cual ¿qué? Porque ignoran voluntariamente que toda la creación fue hecha por la palabra de Dios. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Pero estos ignoran voluntariamente, no quieren creer en que los cielos y la tierra fueron creados por Dios. Versículo 6, por lo cual entonces el mundo pereció anegado. ¿Se acuerda lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento, en Génesis? Que toda aquella generación de hombres que Dios había creado murieron por causa de un diluvio. ¿Cuánto duró Noé construyendo esa arca? ¿Cuánto duró construyéndola? 120 años. Y por 120 años Noé estuvo lanzando un mensaje de arrepentimiento. ¿A quiénes? A todos aquellos que no creían en la palabra de Dios. Y les llamaba al arrepentimiento. Por eso Noé fue llamado pregonero de justicia, porque predicaba un mensaje de arrepentimiento. Pero ellos deliberadamente decidieron no creer.
Versículo 7, los cielos y la tierra que existen ahora, todo esto que usted y yo vemos ahora, están reservados por la misma palabra de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio. Todo esto se va a acabar, mis hermanos, va a quedar consumido por fuego. Tu casa, tu auto, este edificio, todo lo que tenemos, todo lo que vemos a nuestro alrededor, según este versículo, está reservado y guardado para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Todo se va a acabar. Ahora, lo que algunos ignoran es, y dicen, Dios es amor. Dios no va a condenar a nadie. Efectivamente, Dios no condena a nadie. Los mismos pecadores se condenan solos, no por sus pecados, por su incredulidad. Porque no quieren creer en la palabra. ¿Sí? Entonces, mire lo que dice el corazón de Dios para reafirmar esta verdad que acabo de mencionar. Dios no condena a nadie. Porque si no, entonces ¿a qué vino Jesús? La respuesta entonces la encontramos en Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. El que en él cree no es condenado. ¿Cuántos creen en él? No serás condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, la luz de Jesús, refiriéndose a Jesús, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahí en la palabra de Dios, mis hermanos, cada uno de nosotros nos exponemos al espejo de su palabra, y ahí en el espejo de su palabra se puede ver todo lo que tal y cual usted y yo somos. Ahí se ven nuestras arrugas, ahí se ven todas nuestras manchas, ahí se ven nuestros pecados, ahí se ven nuestros pensamientos, cuando nos exponemos a la luz de la palabra de Dios. Y algunos no quieren venir a la luz, prefieren andar ahí en ministerios donde les rasquen bonito el oído, porque les agrada que les digan que van a ser felices, que van a ser millonarios, que van a hacer esto, que van a hacer aquello, y no los quieren confrontar con sus pecados. Por eso la gente no se quiere arrepentir de sus pecados. Dicen, yo soy tan bueno que no le hago daño a nadie. Pues sí, pero al salir de estas cuatro paredes o de las cuatro paredes del lugar donde te reúnes, vives una vida de pecado. Continuemos la lectura en Mateo capítulo 13, versículo 39. Dice entonces Jesús, hablando de la parábola del trigo y la cizaña: la siega es el fin del siglo. Este mundo se va a acabar. Y los segadores son los ángeles. En otras palabras, serán los ángeles los encargados de separar a los hijos de Dios de los hijos del diablo. ¿Sí lo ve así? Los segadores son los ángeles. Ellos separarán los hijos de Dios de los hijos del diablo. Pregunta: ¿por qué a los ángeles se les asignó esta tarea? ¿Quién me puede decir? A ver, piense un momento. Los segadores son los ángeles, los que separarán a los hijos de Dios de los hijos del diablo. ¿Por qué a ellos se les asignó esta tarea de separación? ¿Por qué? A ver ahí. Ok, muy bien. Porque los seres humanos seremos los que seremos juzgados. Unos, escuchen esto, unos para estar en el reino de Dios y otros para condenación eterna en el infierno. No podemos nosotros juzgarnos a nosotros mismos. Por eso se les asignó a ellos esta tarea de separar quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo.
¿Sí queda claro el asunto? Versículo 26, Mateo 13, 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, ¿quiénes son los que dan fruto? Buen fruto, porque hay de frutos a frutos. Entonces, los hijos de Dios son los que dan fruto, cuyo terreno es fértil. ¿Se acuerda de la parábola del sembrador, que hay 4 terrenos? Bueno, hay uno de esos terrenos donde la semilla de la palabra de Dios produce fruto, fruto al 30, al 60 o al 100%, ¿sí? Cuando la Biblia dice aquí, cuando salió la hierba y dio fruto, se refiere a los hijos de Dios, quienes recibieron la palabra de Dios y ésta produce fruto, ¿sí? ¿Cómo se sabe quién es un hijo de Dios? ¿Cómo se sabe? Por el fruto. Por el fruto. Entonces dice ahí, versículo 26, cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Notemos que los hijos de Dios están dando fruto y de repente aparece la cizaña, es decir, los hijos del diablo. ¿Por qué? Porque a la cizaña, los hijos del diablo nos los encontramos donde quiera. Tú vas a tu trabajo y te encuentras con cizaña. Tú vas al supermercado y va a haber cizaña. Tú vas a una tienda y te vas a encontrar con cizaña. Es más, la cizaña nos la encontramos hasta dentro de la iglesia. La pregunta es, ¿eres trigo o eres cizaña? Yo no sé. Vinieron entonces, versículo 27, los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Dónde es el campo donde se sembró la buena semilla? El mundo, no es la iglesia. Nos tiene que quedar muy bien claro esto. ¿No sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene tanta cizaña o tiene cizaña? Permítame parafrasear estas preguntas que hace Jesús ahí. Lo podemos leer de esta manera. ¿Qué no sembraste a tus hijos en este mundo? Como una buena semilla, la cual manifiesta buen fruto del carácter de Cristo. ¿Qué no sembraste la buena semilla de tus hijos en este mundo, que manifiestan tu imagen y semejanza como testimonio? ¿De dónde pues surgió la cizaña? Entiéndase, gente mala, perversa, corrupta y echada a perder. ¿De dónde surge? La gente dice, si Dios fuera bueno, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Dios es responsable de la maldad que hay en el mundo? Es la corrupción que hay dentro del corazón de los seres humanos no arrepentidos. Ahí surgió la maldad, ahí está la maldad. Y ya lo dijimos la semana pasada, cuando Adán y Eva pecaron, de ahí en adelante, toda la generación de seres humanos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Que hasta que no nacemos de nuevo, un nuevo nacimiento, entonces venimos a ser hijos de Dios. Dejamos de ser hijos del diablo para convertirnos en hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Entonces dice versículo 28, Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. ¿Quién es ese enemigo? Bueno, ya sabemos, el diablo. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? En otras palabras, ¿quieres que vayamos y arranquemos y borremos del mapa a los hijos de Satanás? Pudiéramos leerlo de esa manera. Versículo 29, mire lo que Él les dijo. Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. ¿Por qué Jesús prohibió que se arrancara la cizaña que crecía junto con el trigo? ¿Por qué sería? Escuchen esto, porque nosotros no seremos los segadores. ¿Quiénes serán los segadores? Los ángeles. Pero además no nos permitió que nosotros fuéramos los segadores, porque nosotros no tenemos toda la capacidad de discernimiento para conocer quién es un genuino hijo de Dios, y la única pista que tenemos hasta nuestros días, que nos fue dada por Dios, es con respecto a los frutos. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Entonces, y es que el asunto es el siguiente. De repente nos encontramos con personas que están en la iglesia. Bueno, yo sé de un caso
de una persona, un dirigente de alabanza, con un respaldo de Dios impresionante, una voz que no se diga, ¿verdad? 20 años dirigiendo la alabanza, predicando el evangelio, confrontando a los hermanos. Pregúnteme dónde está en este momento. Anda en el mundo, en los burdeles, cantándole al mundo. La pregunta entonces es la siguiente: después de 20 años y ahora nos damos cuenta que está en el mundo, ¿qué pasó? ¿Realmente nació de nuevo o anda en una etapa de rebeldía en su vida? No lo sabemos, porque como el hijo pródigo que salió de la cobertura del padre, se fue, vivió perdidamente y allá dice la Biblia que recapacitó, volvió en sí y regresó nuevamente con el padre. Entonces, nosotros no tenemos toda la capacidad y el discernimiento necesario para poder afirmar quién es un hijo de Dios en relación a quién es un hijo del diablo. Podemos darnos cuenta, una idea, por los frutos. Pero yo le digo una cosa: en todo el tiempo que tenemos sirviendo al Señor, todavía me encuentro con personas cuyas reacciones, conductas, formas de pensar, no son las conductas y reacciones de un hijo de Dios. Que yo tengo que preguntar: oye, ¿ya naciste de nuevo? Porque eso que haces, la forma como piensas y como te conduces, no es la forma de un verdadero hijo de Dios, ¿verdad? ¿Qué eres, trigo o cizaña? Yo no sé. Aquí, en este auditorio, yo quiero pensar que todos son trigo, pero no estoy seguro. Pero él sí sabe, porque él, dice la Biblia, que uno de sus atributos es que es omnisciente. Todo lo sabe, todo lo conoce. Yo aquí a todos los veo bien, pero no sé quién es trigo y quién es cizaña. Me puedo dar una idea por los frutos, ¿verdad? Ahora, este asunto también se puede comprobar en la misma naturaleza, en la naturaleza misma. El trigo y la cizaña son dos plantas que son el impresionante parecido y semejanza que tienen la una de la otra. Es tan increíble que en algunas regiones suele denominársele el falso trigo, que hasta que no va la persona puede ir y arrancar una planta de trigo, pero su parecido es tan impresionante que a menos que detecte el fruto, se dará cuenta que no es trigo sino cizaña, porque es muy parecido. Aquí todos parecemos buenos cristianos, nos parecemos bien en nuestro cristianismo, pero saliendo de aquí yo no sé. ¿Por qué? Porque el día de hoy tristemente se está viviendo un cristianismo de mucha apariencia, pura apariencia, apariencia de piedad. La piedad es la disposición que cada uno de nosotros tendremos para hacer la voluntad de Dios. Y hay mucha apariencia de querer hacer la voluntad de Dios. Sí, venimos a la iglesia y aquí cantamos y aplaudimos. Eso es bueno. Es la voluntad de Dios que le demos la gloria y la honra a Él, ¿verdad? Pero saliendo de aquí no sabemos. ¿Por qué? Porque se vive un cristianismo de apariencia. Yo espero que todos aquí sean trigo y no cizaña, ¿verdad? Pero ¿sabe lo que va a determinar si usted es trigo o cizaña? ¿Qué será? Tus frutos. Tus frutos determinarán si eres trigo o cizaña. Así que, bueno, pues todos aquí en la apariencia podemos ver que somos trigo, ¿verdad? Volvamos pues a Mateo 13:29. Cuando los hombres le dicen al Señor: ¿quieres que arranquemos la cizaña? Jesús les hace un claro y rotundo no. No sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Y mire la instrucción que da Jesús en el versículo 30. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla.
¿Sabía usted que esta expresión, atarla en manojos para quemarla, es una expresión que está aludiendo al infierno? ¿Sí sabía? ¿Sí se puede detectar ahí? ¿Sí? Recojan primero la cizaña. ¿Para qué sirve la cizaña? No sirve para nada, para ser quemada solamente, haciendo una alusión, vuelvo a repetir, al infierno. Dice el Señor, recojan la cizaña, átenla en manojos para quemarla, pero luego añade diciendo, pero recojan el trigo en mi granero. Pregunta, si la cizaña que se ata en manojos para ser quemada está aludiendo al infierno, entonces recoger el trigo y ponerla en el granero, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué? ¿Qué significa o a qué está aludiendo el granero? ¿Qué acaso no está aludiendo al cielo, al lugar donde los que son trigo pasaremos la eternidad? Si la cizaña que se quema alude al infierno, el trigo que se recoge y se pone en el granero está aludiendo al cielo. Repito, donde todos estaremos ahí, pasaremos la eternidad con mi Señor. Yo quiero estar allá. ¿Cuántos quieren estar allá? Bueno, pues hay que ser trigo, no cizaña. Entonces, la pregunta sí un poquito más directa a nosotros. Y esto es para mí, ¿Qué quiere ser usted? ¿Un manojo de cizaña que es atado para ser quemado? ¿O un trigo que se recoge y se pone en el granero de Dios? Yo quiero ser trigo, ¿verdad? Versículo 40, vamos a tratar de darle explicación a la interpretación que Jesús da de esta parte. Mateo 13:40. Dice Jesús, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo, entiendas el fin del mundo. 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino. ¿Cuál reino? El reino de Dios, toda su creación donde Él gobierna. Enviará al Hijo de los hombres a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Cuando Jesús dice a todos los que sirven de tropiezo, se refiere, uno, a los que se oponen a que otros entren al reino de Dios, que hay muchos que se oponen a que entren al reino de Dios, pero también habla de aquellos que siendo ya trigo, entre comillas, con su mal ejemplo, con su mal testimonio, han hecho tropezar a otros. Vuelvo a repetir esto, aquí todos nos vemos bien, pero le digo una cosa, el verdadero cristianismo se vive allá afuera, no aquí adentro. Y allá se determina si ponemos tropiezo con nuestro testimonio a la gente que quiere entrar al reino de Dios, o somos instrumentos y herramientas para que otros entren al reino de Dios. Pero cada quien decide. Mire lo que escribió Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Hablando de aquellos que por un mal testimonio se vienen a convertir en piedra de tropiezo para otros que en realidad quieren entrar al reino de Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 18. ¿Lo tiene? Dice Pablo, porque ahí andan muchos, por ahí andan, de los cuales les dije muchas veces y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. No hablan del sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario para salvación de los pecados. Están predicando otro tipo de mensaje que en realidad no está trayendo salvación a la gente. Por eso hay miles de personas metidas en una iglesia alrededor del mundo que no son nacidos de nuevo, porque no se les lleva a ese punto de poder experimentar el nuevo nacimiento. Tampoco, vuelvo a repetir, se les confronta con el pecado. Y la iglesia está llena de personas que se han venido a convertir en enemigos de la cruz de Cristo. Versículo 19. El fin de los cuales
escuchen, no será el reino de los cielos, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, note usted que Dios está con minúscula, porque se refiere a los dioses de este mundo, cuyo Dios es el vientre. El día de hoy hay muchos predicadores detrás de un púlpito cuyo Dios es el dinero. ¿Sí o no? Bueno, su Dios en este caso es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esos son los que están poniéndole tropiezo a aquellos que verdaderamente quieren entrar al reino de Dios. Una ocasión yo le compartía a una persona y me dijo, mira, si tú eres de esos aleluyas que andas predicando dizque el evangelio de Jesucristo, a mí no me vengas a hablar nada de lo que tenga que ver con la Biblia. Le dije, ¿qué pasó? ¿Qué te hicieron? Ni siquiera me estás dando la oportunidad de poderte compartir algo. No, es que no necesito que me prediques nada. Mira, mi vecino, que se dice que es cristiano, vive con otra mujer que no es su mujer, y dice que es cristiano. Si eso es el cristianismo, si en eso consiste el cristianismo, no quiero nada de cristianismo. Si allá afuera vamos a vivir como nos da la gana, pues entonces mejor ni te llames cristiano. Pablo decía, aconsejando a Timoteo y hablando de los requisitos de un obispo, de un supervisor de la iglesia, él le decía, primero tiene que ser irreprensible. Y ese principio de irreprensibilidad empieza en el hogar, siendo irreprensibles. ¿Dónde? ¿Aquí en la iglesia? No. El principio de irreprensibilidad en mi vida empieza en mi casa, ahí donde me conoce mi esposa y donde me conocen mis hijos. Porque aquí pues puedo aparentar lo mejor de lo mejor, pero ahí en la casa es donde realmente se ve si realmente soy cristiano. ¿Dónde? En tu casa, en tu trabajo también, o si vas a la escuela, a la escuela. Y luego dice ahí Pablo a Timoteo, que sea irreprensible, marido de una sola mujer. Está hablando del oficio de un obispo. Se supone que un supervisor, un pastor, un anciano, un líder de la iglesia debe de estar casado con una sola mujer. Entonces el sentido que le está dando Pablo ahí al requisito de marido de una sola mujer tiene que ver con el comportamiento de un servidor de la iglesia respecto a la relación que tiene que tener con las mujeres, al respeto, a la prudencia que se tiene que tener con las mujeres. Hay mucho pastor besucón. Sí. Y no solamente pastores, hay muchos cristianitos y servidores de la iglesia bien besucones, pero con malas intenciones. Mujeres, tengan cuidado en eso, se los vuelvo a repetir y a reiterar una y otra vez. Porque son asuntos de imprudencia. Pero también a las mujeres, no sean imprudentes, aún en su manera de vestir. Digo, por favor, hermanos. Si somos cristianos, pues bueno, la Biblia nos enseña que debemos vestirnos con decoro. Y la palabra ahí decoro se traduce orden, orden en el vestir. Imagínense que yo llego aquí a predicar de shorts. ¿Qué tiene de malo? Pues si somos libres. No, hay que vestir de acuerdo a la ocasión. Bueno, pues entonces allá afuera me pongo mis pantalones bien atacados. No, pues tampoco. Si eres una buena cristiana, pues también allá afuera se da testimonio. No nomás aquí en la iglesia. Hello. Amén sí o amén no. Miren, yo les voy a decir una cosa y a veces me da pena. Pero hay un dicho muy mexicano que tenemos. Caras vemos, corazones no sabemos. ¿Eres trigo o eres cizaña? Yo no sé, pero Dios sí sabe. De eso se trata la parábola del trigo y la cizaña.
Versículo 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, maldad, injusticia, pecado, perversión. 42, y los echará en el horno de fuego, es decir, en el infierno. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Insisto en esto, entonces, debemos entender que en esta parábola la palabra reino no se está refiriendo a que la iglesia va a gobernar y establecer el reino de Dios ahora, como algunos están enseñando por ahí, sino al gobierno absoluto y total que Dios tiene sobre toda su creación. Y cuando se habla de toda su creación, está incluyendo a los buenos y a los malos. Jesús dijo, el Padre que está en los cielos hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos, porque Él es soberano y porque Él gobierna sobre todo. A través del profeta Isaías, Dios lo dijo de otra manera, en Isaías 45:5, se lo leo rápido. Dice el Señor, yo soy Jehová, y ninguno hay más que yo. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz, creo las tinieblas, hago la paz, creo la adversidad, firma yo Jehová. ¿Alguien opóngase a eso? Vamos a 30, dice Jesús, dejen crecer juntamente lo uno, es decir, la cizaña, y lo otro, el trigo, hasta la siega. Es importante entender, según estos versículos, que en este texto de la parábola no se está refiriendo a dejar crecer a buenos y malos dentro de la iglesia, como algunos están enseñando erróneamente, que han interpretado este texto que no se debe de aplicar la disciplina en la iglesia porque puedes arrancar el trigo junto con la cizaña. Y el argumento que ponen ahí es que Jesús dijo, dejen crecer junto lo uno y lo otro, el trigo y la cizaña. No pongan disciplina. Por lo tanto, debemos entender entonces que Jesús no está enseñando acerca de que no se debe de ejercer la disciplina dentro de la iglesia, sino más bien debemos estar atentos a lo que está sucediendo allá afuera, y allá afuera ser la luz de este mundo y la sal de esta tierra. Pero en la iglesia, al que se porta mal, hay que disciplinarlo. Pero algunos dicen, no, deja crecer junto el trigo y la cizaña, no pongas disciplina. No, en la iglesia hay que poner disciplina. Porque si de eso se tratara, si ese fuera el enfoque de Jesús en esta parábola, entonces Jesús mismo se está contradiciendo con sus mismas palabras cuando en Mateo 18:15 Él dijo, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos, y si te oyere has ganado a tu hermano, pero si no te oyere, toma a uno contigo o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Saben cómo se llama eso? Se llama disciplina dentro de la iglesia. Al que peca contra ti. Y hay de pecados a pecados. Hay pecados que tienen que ver con un fraude. Hay pecados con una difamación. Hay pecados que tienen que ver con un malentendido y que se crea un problema en la iglesia que se tiene que arreglar. ¿Se podrán arreglar los asuntos, los problemas entre los cristianos dentro de la iglesia, sí o no? Si no me lo cree, le comparto lo que el pastor Julio Márquez una ocasión nos compartió, que a mí me quedó sellado aquí en mi corazón. No hay ningún problema que no se pueda resolver con humildad. No hay ninguno. Ninguno hay. El principal problema que todos teníamos, que era nuestro pecado, Jesús lo resolvió con humildad subiendo a la cruz. El problema es que somos orgullosos a veces y no nos queremos humillar, reconociendo que si ofendí a alguien, pido perdón. Si defraudé a alguien, pues le pago y le devuelvo multiplicado lo que defraudé, como Zaqueo, ¿verdad? Dice entonces Jesús, si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2
testigos para que en boca de ellos conste toda palabra. Pregunta, ¿qué cualidad fundamental deben tener los testigos que van a arreglar un problema entre cristianos? ¿Qué cualidad deben de tener? Número uno, deben de ser nacidos de nuevo. Imagínese una cizaña, un hijo del diablo tratando de arreglar problemas dentro de la iglesia. ¿Qué consejo cree usted que va a dar? No va a ser un consejo bíblico. De hecho, el mismo apóstol Pablo le escribió a los corintios y les decía, oigan, hay problemas entre ustedes que tienen que ir a consultar al juez de la corte para arreglar sus problemas, que no hay nadie dentro de la iglesia con la sabiduría de Dios para que puedan arreglar sus problemas, que tienen que ir a consultar a la corte. Bueno, entonces, cuando los problemas surgen dentro de la iglesia, el que es trigo debe de ser un testigo para dar un consejo bíblico. Por eso, a eso se refiere cuando Jesús dice, ¿tienes algo contra tu hermano? Llama. Si no arreglaste el asunto personalmente, llama a 2 o 3 testigos. Regularmente en esta segunda instancia se arreglan todos los problemas, ya con los testigos. Pues perdóname, está bien, vamos a arreglar, oramos y arreglamos el asunto. Pero si eventualmente el que ofendió a alguien o el pecador no se quiere arrepentir, hay una tercera instancia que dice Jesús. Si con los testigos no se arreglaron, entonces dilo a la iglesia. ¿A quién? A la iglesia. ¿Qué cualidades fundamentales debe de tener la iglesia? Pues tienen que ser trigo, tienen que ser hijos de Dios, nacidos de nuevo, y que el Espíritu Santo esté en sus corazones para poder dar un consejo adecuado y arreglar el asunto. No puede un hijo del diablo intervenir para arreglar un asunto dentro de la iglesia. ¿Saben cómo se llama eso? Se llama disciplina dentro de la iglesia, mis hermanos. Entonces, la parábola del trigo y la cizaña no se refiere a que no se debe de ejercer la disciplina en la iglesia. O, ¿qué padre de familia que tiene hijos les aplaude cuando se cometen un pecado? ¿Qué acaso no los disciplina de alguna manera? O les aplaude, les dice, ándele mi hijo, siga cometiendo, siga drogándose. Es más, aquí le voy para que compre más. ¿Eso hacen? ¿Qué es lo que usted hace? ¿Qué acaso no ejerce la disciplina como cabeza del hogar? Bueno, lo mismo sucede en la iglesia. Romanos 16, 17. Digo, si no nos quedó claro el versículo anterior respecto a ejercer la disciplina en la iglesia, pues bueno, ahora vamos a escuchar el consejo de Pablo, hablando igualmente de la disciplina en la iglesia. Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, les está hablando a los cristianos, no a los mundanos. Les ruego, hermanos, que os fijéis, otra versión dice, que tengan cuidado. ¿De quiénes? De los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué dice ahí? Apártate de ellos. ¿Sabe cuando se levantan divisiones dentro de la iglesia por causa a veces de la murmuración o del chisme? Ay, hermano, está exagerando, en la iglesia no hay chisme. Sí hay chisme. Es más, en el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, se tuvo que establecer como una ley, porque desde entonces ya el chisme fluía, el ministerio del chisme fluía. En el Nuevo Testamento, Pablo le dice a las viudas que mejor se casen y no que anden chismeando. Yo no sé por qué se refirió a las mujeres. Yo no sé. Pero no nomás las mujeres, también hay hombres bien chismosos que causan divisiones dentro de la iglesia y ponen tropiezo. ¿Qué dice Pablo ahí? Apártate de ellos. ¿Sabe lo que sucede en la práctica? Nos los hacemos nuestros mejores amigos.
Es que es mi cuate, sí, pero anda dividiendo. Pablo dice ahí, apártate de ellos, no te juntes con ellos. Versículo 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre. Y con suaves palabras y lisonjas. Suaves palabras y lisonjas. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra lisonjear? Son palabras que se oyen muy bien, pero escuchen esto, son palabras hipócritas, fingidas, que con ellas engañan los corazones de los ingenuos. Hay mucha lisonja que se ha metido en la iglesia. Hace años yo les compartía allá que había un hombre en nuestra reunión de oración, hacía unas oraciones tan impresionantes que apantallaba a todos los que estábamos ahí. Y levantaba la voz porque tenía micrófono integrado. Y cuando terminábamos la oración, siempre se acercaba y me abrazaba y me dice: hermano, estoy orando por usted, gloria a Dios. Ay, yo sentía palabras tan lisonjeras que hasta se me enchinaba el cuero. Sentía así como que se acercaba ese hombre dándome un beso como el beso que le dio Judas a Jesús. Pura lisonja, apariencia de piedad. Pero ese hombre que decía que estaba orando por mí, nomás me volteaba y empezaba a hablar de mí. No se crean, no es cierto lo que les dijo. Y empezó a causar divisiones. No pasó mucho tiempo cuando nos dimos cuenta que ese hombre estaba viviendo doble vida. Tenía 2 o 3 mujeres a las cuales decía él que las amaba a las 3. ¿Sabe lo que hicimos? Lo tuvimos que echar de la iglesia. Apártate de los tales. ¿Sabe cómo se llama eso? Disciplina en la iglesia. ¿Por qué? Porque andan con palabras, suaves palabras lisonjeras, engañando los corazones de los ingenuos. Ahora, si usted no me ha creído todavía que lo bíblico es ejercer la disciplina dentro de la iglesia, vamos a otra escritura, 1 Corintios capítulo 5, al cabo tenemos más tiempo que vida. Porque cuando se ejerce disciplina, algunos dicen: vámonos de aquí, aquí en esta iglesia no hay amor. Bueno, 1 Corintios capítulo 5, versículo 1, vamos ahí. ¿Lo tiene? Mire el consejo de Pablo, respecto a ejercer la disciplina dentro de la iglesia. De cierto se oye que hay entre ustedes fornicación. ¿Alguien sabe lo que significa la fornicación? Digo, relaciones sexuales fuera del matrimonio. Sí, eso es fornicación. Y dice Pablo: y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Quién era ese alguno? Era uno que estaba ahí dentro de la iglesia de los Corintios. ¿Qué estaba haciendo ese que estaba dentro de la iglesia? Estaba fornicando. Bueno, hoy sigue pasando lo mismo. Hay muchos que están dentro de la iglesia y son fornicarios. Necesitan arrepentirse, porque el día del Señor vendrá. Y vendrá, dice la Biblia, como ladrón en la noche. A algunos no les está gustando, y aquí los veo a todos. Pero escúcheme esto, no la agarre contra mí, así dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Yo qué? Yo nomás estoy tratando de leerle lo que dice la Biblia. Porque algunos la agarran contra mí y dicen: ese pastor. No, ¿yo qué? Estoy hablando la Biblia. ¿O no dice así la Biblia?
Dice, y tal fornicación, cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Sabe cómo se llama eso? Incesto. Incesto. Y el incesto, pues es un pecado que estaba pasando dentro de la iglesia. ¿Sí? Esta semana escuché una noticia de un joven en este país al que algunos dicen que es el país más poderoso del mundo y se sienten bien orgullosos de formar parte de este país bien poderoso del mundo. Pero déjeme decirle, este país ya se olvidó de Dios. Ya se olvidó de Dios, hizo a un lado a Dios y está experimentando hoy por hoy el juicio de Dios, con tanta corrupción y tanta maldad alrededor. Es que tú no quieres este país. Sí, por eso estoy aquí, predicando el evangelio, para que nuestras vidas sean cambiadas y transformadas, nuestra mente sea renovada a través de la predicación de la sana doctrina. Amamos este país, por eso Dios nos mandó para acá. Bueno, escuché esta noticia de un joven reclamando y exigiendo a las autoridades de este país su derecho a ser feliz, pretendiendo contraer matrimonio. Escuchen esto, no con una persona del mismo sexo, que eso ya pues es muy normal. Ya nadie dice nada. Es más, las autoridades de este país ya lo autorizaron. Ya lo hicieron legal. Este joven estaba reclamando su derecho a ser feliz para contraer matrimonio con su propia madre. ¿Sabe cómo se llama eso? Incesto. No, hermanos, este mundo está de cabeza, ¿sí o no? Bueno, y si el mundo está de cabeza y los cristianos estamos de cabeza, ¿a dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Entonces mire lo que dice Pablo. Dice ahí Pablo, alguno tiene la mujer de su padre, versículo 2, y ustedes están envanecidos. O sea, se sentían orgullosos porque tenían dentro de la iglesia un fornicario. No puede ser. Bueno, todo lo que usted pueda pensar respecto a la inmoralidad sexual, la podía encontrar en la iglesia de los Corintios. Es más, los corintios acuñaron una palabra que cuando mencionaban esa palabra sabían el significado de todo lo que tenía que ver con la inmoralidad. Algunos decían, ¿qué vas a hacer hoy? Voy a ir a corintiar. Y cuando decían voy a ir a corintiar, ahí estaba implicado cualquier pecado que tenía que ver con la sexualidad. Y lo resumieron a una sola palabra, corintiar. Y ahí estaba metido en la iglesia, este corintio, que andaba corintiando con la madrastra de su papá, o con la esposa de su papá, mejor dicho, su madrastra. Entonces Pablo los reprende y les dice, ustedes están envanecidos, ¿no debían más bien haberse lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Qué dice Pablo? Hay que quitarlo de en medio. Si usted tiene una canasta de manzanas y usted ve que una de esas manzanas se echó a perder y están en peligro las demás, ¿qué hace? ¿La deja? ¿Para que eche a perder a todas las demás? No, la saca de ahí y la echa afuera, la tira, para que no eche a perder a los demás. Bueno, lo mismo tiene que suceder en la iglesia si el pecador no se arrepiente. Dice Pablo, versículo 3, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal ha hecho. O sea, no estoy allá, pero ahí les va la carta. Y hagan de cuenta como que yo estoy ahí presente. Esta es la disciplina y el juicio para ese fornicario. Versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, ese fornicario, se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor.
¿Qué se tiene que hacer con los fornicarios, los pecadores, los adúlteros? Establecerles la disciplina. Y hoy, cuando algún ministro se da cuenta que alguien anda viviendo doble vida, no importa, síguele, con que no dejes de dar tus diezmos y tus ofrendas. No, aquí no, allá cada quien, aquí no. Porque déjeme decirle, esta obra es de Dios, Dios la sostiene, con usted, sin usted o a pesar de usted. Esta obra va a seguir siendo sostenida por Él, porque es de Él. Hoy en la mañana, tristemente, después de haber compartido esto, se acercó una persona y me dice: hermano, tristemente mi pastor se ha desviado de la predicación de la sana doctrina. Yo conozco a su pastor y sí conozco que predicaba la sana doctrina, pero por darle de comer a su vientre y a su Dios, el Dios del dinero, empezó a predicar un evangelio de prosperidad. Traigan, siembren. Si siembras 1,000, Dios te da 10,000. Dice, y tristemente, mi papá y muchos otros fueron a hipotecar su casa, le sacaron las utilidades que tiene la casa y fueron a depositarlas a las arcas de la iglesia. ¿Qué hay que hacer con esos? ¿Aplaudirles? ¿Aplaudirles o qué? Bueno, termino con Tito capítulo 3. Si usted todavía no está convencido de que la parábola del trigo y la cizaña no tiene nada que ver con no ejercer la disciplina en la iglesia, mire lo que dice Tito en capítulo 3, versículo 10. Al hombre que cause divisiones, y tal vez las mujeres dirán, gloria a Dios que dice a los hombres. No, mis hermanitas, también se refiere a las mujeres, porque ahí hombres se traduce al género humano. Al hombre y a la mujer que cause divisiones después de una y otra amonestación y no se quiere arrepentir, ¿qué dice ahí? Pablo está aconsejando a un joven pastor Tito. Dice, si no se quiere arrepentir después de una y otra amonestación, ¿qué dice? Deséchalo. 11. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, estando condenado por su propio juicio. Es que uno mismo se condena, Dios no tiene nada que ver con esto, con nuestros pecados y delitos. Bueno, entonces la parábola del trigo y la cizaña no está enseñando que la iglesia por un lado establecerá el reino de Dios en la tierra, tampoco está enseñando que no se debe de ejercer la disciplina en la iglesia para que no se arranque junto el trigo con la cizaña. Ya dijimos que las dos lecciones fundamentales de esta parábola tienen que ver, uno, la separación del creyente de los incrédulos que se llevará a cabo en el fin del mundo, y dos, en tanto venga el fin del mundo, el juicio final, siempre existirá el bien y el mal. Pero aunque la maldad se haya multiplicado, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Finalmente termino con las palabras de Jesús, Mateo 13:40. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. 43. Entonces los justos, el trigo, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué eres, trigo o cizaña? ¿O qué quiere ser? ¿Un manojo de cizaña que sirve para ser quemado? ¿O el grano de trigo que se recoge y se pone en el granero en el reino de Dios? Cada quien sabe, cada quien decide. Oremos.
Les invito a que se pongan de pie. Voy a pedirle que cierre sus ojos un momento y pensemos y meditemos en esto que hemos aprendido. Y juntos, de manera personal, ahí en tu lugar, tú le des una respuesta al Señor. Yo no puedo decidir por ti. Yo tengo que decidir por mis propias acciones. Cierre sus ojos, por favor, ahí. Y medite en esto que hemos hablado. Y dele una respuesta al Señor de manera personal. Si hay conductas inapropiadas en las que usted ha incurrido, este es el momento para decirle al Señor: Señor, perdóname, límpiame, Señor. Si hay pensamientos o pecados aún de los cuales tú sabes que el arrepentimiento es el único antídoto para ese pecado, pues este es el momento para arrepentirte. Porque de algo tenemos que estar seguros: el fin de los tiempos está muy cerca. Las señales ya las vemos. Y el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Sus ángeles vendrán, separarán al trigo de la cizaña será quemada y el trigo será puesto en el granero. Señor, en el nombre de Jesús, nos encomendamos a ti. Pedimos que nos perdones. Hace un momento cantábamos que tú eres un Dios de pactos. Hiciste un pacto con nosotros, Señor. Nos salvaste, nos rescataste de la vana manera de vivir en la que vivíamos. Y aún más, tu palabra dice que nos sentaste en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Y nos santificaste, nos lavaste con tu sangre, nos santificaste, nos consagraste para ti, pero además nos justificaste, quitaste la culpa de nosotros y ahora somos declarados justos ante ti por Jesucristo. Perdónanos, Señor, límpianos, purifícanos. Quita todo aquello que estorbe, Señor, que nuestra vida te pueda honrar, Señor. Que verdaderamente podamos ser esa semilla que tú has sembrado en este mundo, para que ahí en este mundo podamos resplandecer la luz, la imagen, la semejanza de tu vida en nosotros, Señor. Que al salir de estas cuatro paredes, Señor, podamos realmente manifestar que somos verdaderos hijos tuyos, Señor. Líbranos de vivir un cristianismo de apariencia. Queremos vivir un cristianismo genuino y verdadero, Señor, empezando por nuestra casa. En el nombre de Jesús nos encomendamos a ti, Señor, y a la palabra de tu gracia, que es la única que tiene el poder para sobreedificar en nuestra vida, Señor. Gracias por cada familia representada en este lugar. Yo te pido que esta tu palabra, Señor, haya caído en buena tierra, Señor, y que produzca fruto abundante, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias por hablarnos con toda claridad, Señor. Queremos atender al consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús, que así sea, Señor. Amén. Amén. ¿Puede darle un aplauso de alabanza a Jesús? Gracias, Señor Jesús. Digno eres tú, Señor. La gloria y la honra te pertenecen a ti siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.